Hoy vamos a estudiar educabilidad desde el curso Enfoques Filosóficos de la Educación, en el programa Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc, presentado por Efren Enrique Lobo Contreras. La educabilidad. La educabilidad es el conjunto de términos desde los que se articula el espacio nocional teórico de la educación. Este término se le atribuye a Herbart, el cual resume nuestra capacidad para aprender. Antes de continuar con lo que es el estudio de la educabilidad, es importante mirar la educación general, que según Aristóteles entiende lo general como aquello que corresponde a varias cosas singulares. La educación en general abraza todas las educaciones individualizadas, los saberes tecnológicos y científicos, la filosofía de la educación, la pedagogía fundamental, la teoría de la educación. La educación, además, según Durkheim, es al pronto la acción ejercitada por las generaciones adultas sobre las generaciones aún débil socializadas. Ahora sí, miremos lo que es educabilidad. La educabilidad es un modo esencial del hombre que hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. La educabilidad, según Capitán Díaz en 1979, nace en la peculiar forma de ser del hombre, ser abierto a, se desenvuelve en el equilibrio dinámico, tensión hacia y se orienta hacia la actualización o realización personal. En la educabilidad radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse, de ahí la identificación hecha por Flinter en el año 1972, la posibilidad que tiene el hombre de formarse, esa es la educabilidad. Por otro lado, Zubiri dice que el hombre al existir se encuentra con la tarea fundamental de hacerse. La educabilidad a su vez se compone de dos conceptos fundamentales, los cuales son la ductilidad y la plasticidad. La ductilidad por su parte hace referencia a la naturaleza humana, al fundamento biológico. Es un modo de ser accidental que caracteriza la naturaleza humana y que tiene fundamento biológico porque la educabilidad supone adaptación al medio ambiente. Por su parte, la plasticidad tiene que ver con el criterio cualitativo y la flexibilidad y complejidad. Los límites de la educabilidad. Estos límites hacen referencia básicamente a la corporeidad, porque ella circunscribe y fija contornos al espíritu, que de suyo dice horizonte, proyección, apertura, anhelo, ambición y creatividad. El pesimismo pedagógico es una corriente, digamos que lleva a la contraria de lo que es la educabilidad. Según Lombroso, él afirma que en la constitución congénita del individuo se halla ya inscrita toda su evolución personal, de tal modo que cabe hablar de delincuentes natos o de individuos normales y héroes. Es decir, él indica que la persona que va a ser mala, ya eso viene en su genética. Ellos nacen malos. Asimismo, los que van a ser buenas personas. También tenemos dentro del pesimismo pedagógico a el filósofo Schopenhauer. Él menciona que el carácter benévolo o maligno de las personas es algo innato en ellas e inmutable, constituyendo eso un fatalismo caracteriológico que hace inútil todo intento educativo. No tiene nada que ver, este pesimismo pedagógico no tiene nada que ver con la educabilidad en esta corriente. Otro ejemplo
es el de Rostand. En el año 1968, él mencionaba que las voluntades e intenciones que el hombre propone a otros hombres son meramente superficiales, porque el hombre no procede de otros hombres, sino por la línea de la biología genética. El optimismo pedagógico, a su vez, se basa en un factor ambiental y en unas causas ambientales. Eso lo menciona ya Quintana Cabana, ya esto es una corriente. Allá hablábamos del pesimismo pedagógico y aquí ya estamos hablando del optimismo pedagógico, que hace una referencia mejor a la educabilidad. Las vertientes del optimismo pedagógico son la sociológica y la vertiente psicológica. En la sociológica, la educación es el instrumento moldeador. Si bien la naturaleza nos hace individuos, solo la sociedad nos hace personas. Por su parte, la vertiente psicológica dice que el delincuente es un producto de su ambiente, que la personalidad humana es plástica y además se va configurando progresivamente según las experiencias a que se ve sujeta. Listo, entonces en estas vertientes del optimismo pedagógico podemos ver que los procesos de formación, los procesos de educación hacen referencia a la educabilidad para formar al ser humano, para moldearlo. También tenemos el optimismo moderado. Esta es otra corriente, fruto de la persuasión que la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. La postura del optimismo moderado se mantiene sorda al genetismo y ambientalismo. El optimismo moderado, para llegar a la educabilidad, cuenta con dos dimensiones, la dimensión genética y la dimensión ambiental. Es decir, que él está recogiendo ese pesimismo pedagógico y el optimismo pedagógico. Recordemos que el pesimismo pedagógico nos habla que ya el ser humano viene con su personalidad desde la genética, desde que no tiene nada que ver con el ambiente, y que el optimismo pedagógico hace referencia a la dimensión ambiental, a que el hombre nace y el medio lo va moldeando, el medio lo va formando. Este optimismo moderado recoge esos dos y conforman lo que es la educabilidad, que suele admitirse que la capacidad de hacerse, de autorrealizarse, de cambiar, en definitiva el hombre no es ilimitada ni infinita. Es obvio que la carga genética, filogenética y ontogenética determina el límite, pero este, en términos absolutos y relativos, no es desconocido, porque la educabilidad solo puede entenderse y contemplarse vinculando la dimensión genética con la dimensión ambiental. En conclusiones, la educación sin duda alguna es un término complejo dividido en opiniones válidas desde los diferentes puntos de vista de los autores. Sin embargo, es importante destacar la diferencia entre los conceptos emitidos, debido a que algunos hacen referencia como a un todo y otros a una parte de ello, inclusive vinculando las diversas teorías para llegar a una teoría general. En el caso de la educabilidad, independientemente del pensamiento de los autores, hay que mirarla desde distintas perspectivas, enfocándose en la contribución que hace en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales tienen un fin específico: educar para la sociedad y formar personalidades en valores. Muchísimas gracias.